Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, tuvimos ahí un pequeño corte. Yo había estado hablando del compañero sentimental de Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. No porque me importan los chismes de alcoba, sino que cuando esos chismes de alcoba se vuelven un problema para el país, entonces hay que mirarlos de cerca. Y teníamos que mirar de cerca ese problema porque dicen que este sujeto, que parece que no es de muy buena condición, es importador o candidato a ser importador de productos que vamos a necesitar ya. Naturgas dice que es a partir del 1 de diciembre. Así es. Paloma Valencia está un poco más optimista y habla del año entrante. Sí, hablan de enero. Hablan de enero, sí. Sí, pero lo cierto, doctor Fernando, es que Naturgal lo ha dicho de todas las formas. Se viene la importación de gas, no hay suficiente para la demanda y ese hueco en la demanda que para el año 2025 será del 12%, para el año 2026 pudiera llegar al 30%. Es de esa gravedad lo que nos va a ocurrir. Y lo cierto es que vamos a pagar un gas más caro, siendo también, doctor Fernando, el gas natural, el combustible más barato que tenemos en el país. Es increíble que terminemos en eso. Y si llega a haber otro verano, como seguramente lo habrá, tipo fenómeno del Niño, donde las lluvias escasean, pues fíjese usted, las termoeléctricas que funcionan precisamente con gas natural se verán obligadas a incrementar el precio de la energía en tiempos de verano. Es que la cascada de situación que se nos presenta por cuenta de la improvisación del gobierno Petro con Ecopetrol es brutal. Y es que nunca antes, doctor Fernando, Ecopetrol fue politizada como ahora lo ha sido, porque las decisiones de fondo las está tomando Gustavo Petro y no la junta directiva, que aparentemente sabe aplaudir lo que dice Gustavo Petro, pero no sabe de temas mineroenergéticos con seriedad. Pues vea usted, hay una cantidad de políticos en la junta directiva que en la vida habrán prendido una estufa, no sabrán qué es gas natural y tampoco qué es gas propano, o sea, no tendrán ni idea, ni qué es crudo pesado y cuál es liviano. Tenemos que contarle a nuestros oyentes quiénes son los miembros de la junta directiva de Ecopetrol, porque todos tienen presente quién es el presidente de Ecopetrol, perdón, el gerente o presidente de Ecopetrol. Gerente. Ricardo Roa. Sí. Bueno, el gerente de Ecopetrol. Pero tenemos que saber también quiénes son los miembros de la junta directiva. Claro, ahí tenemos gente, doctor Fernando, como por ejemplo Ángela María Robledo, que fue representante a la Cámara, fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro a la presidencia de la República en el 2018, cuando se quemó frente a Iván Duque. Y es una mujer que es de formación, entiendo, psicóloga, que no tiene ni idea de hidrocarburos, pero es representante y en la planilla de Ecopetrol la presentan como independiente, miembro desde marzo de 2024 en Ecopetrol. También tiene usted otro personaje que llama la atención como Guillermo García Realpe. También lo presentan como independiente. Este hombre de origen nariñense está en Ecopetrol, tampoco se le conoce una trayectoria amplia en temas mineroenergéticos. Y tenemos a otros personajes como por ejemplo Tatiana Roa, que hacía parte del gobierno de Gustavo Petro, que hoy está allí, y obviamente gente que tiene un altísimo nivel de activismo en temas medioambientales, así que cualquier cosa que haga Ecopetrol para explotar o explorar hidrocarburos no les gusta. Bueno, ahí le doy esos nombres que me parece son ampliamente cuestionados porque no tienen idea del sector de hidrocarburos. Qué cosa. Y ni el sector empresarial, porque yo recuerdo algunos miembros de la junta directiva de Ecopetrol que no eran manifiestamente especialistas en materia energética, pero que eran grandes economistas y grandes directores de empresas. Y entonces, ahora la junta directiva de Ecopetrol sirve para aplaudirle a Petro las barrabasadas que hace. Y ahí está nuestra situación, como bien nos la describía Paloma Valencia. ¿Y será por eso que Petro dice que lo están acorralando?
Gustavo Petro, en la convención del partido Maíz, donde él está haciendo todo el esfuerzo para lograr una sola bancada de izquierda en Colombia, expresó que a él lo están acorralando, inclusive ha venido desde hace varias semanas anunciando que existe un plan de golpe de Estado que no se daría con las armas, que no se daría por independientes, sino que se estaría gestando desde el Congreso de la República, al punto que le ha hecho señalamientos en contra a Efraín Cepeda Sarabia, que es el presidente del Senado de la República, quien le ha recontestado que no es cierto, que no existe tal golpe de Estado. Pero esto fue lo que dijo Gustavo Petro durante la convención del partido Maíz este fin de semana. Entonces, ¿al gobierno cómo le va? El gobierno está acorralado. El gobierno lo están acorralando. Nosotros nos hemos defendido un poco con inteligencia, pero la intención de una derecha cada vez más fascista es acorralarnos y silenciarnos, golpearnos, incluso sacarnos antes del 2026, como ya se ha visto. Hay dos corrientes allá, una que todavía con relativa inteligencia dice no despertemos el gigante, entonces déjenlo gobernar hasta el 26 y tratémoslo re mal para que no, la gente no quiera continuar la experiencia. El cambio, la transformación, esa es una línea. Y otra línea que lo que está apostando es a quitarnos la cabeza. Bueno, muy bien, está acorralado. ¿Y el ministro de Educación de fiesta? Sí, Gustavo Petro el viernes estuvo en La Guajira, doctor Fernando, y le había pedido a varios ministros que lo acompañaran para poder llevar soluciones. Cuando él habla de llevar soluciones, significa para tomarse la fotografía como si estuvieran en una recorrido por un museo, porque eso fue lo que hicieron en el Plateado Cauca, donde nada mejoró, a pesar de que hubo 6 ministros que acompañaron a Laura Sarabia, que iba en representación del presidente. Esta vez desde La Guajira, este fue el llamado que hizo Gustavo Petro. Me parece espantoso que le ponga el brazo encima a las personas con las que está en la tarima. Veamos lo que decía y escuchémoslo. Entonces, le he pedido a los ministros que vienen, porque el ministro de Educación no vino, que tomen nota. El ministro de Educación debió haber venido aquí a dar la cara. Vino el ministro de Salud, por ejemplo, y nos puede, pues estuvimos visitando el hospital que hay. El ministro de Educación no fue, y entonces la pregunta que se hace el país es dónde andaba metido el ministro Daniel Rojas durante el trabajo que estaba haciendo Gustavo Petro en La Guajira. Aquí están las imágenes del evento que le impidió al ministro ir. Esta es la fiesta de su cumpleaños. Escuchamos un poquito del alboroto. Esta bella melodía, con mucho cariño, en tu cumpleaños a nadie se le... Bueno, ahí está Daniel Rojas, al lado del cantante vallenato, celebrando su cumpleaños mientras Gustavo Petro lo reclama en La Guajira. No fue. ¿En dónde estaba celebrando el cumpleaños? En Bogotá, es lo que nos dicen. ¿Fiesta suya pagada de su bolsillo o fiesta pagada por el gobierno? Uy, esperemos que hubiera sido pagada por su bolsillo. Averigüémoslo. Bueno, sigue el enredo por Iván Márquez. ¿Al fin está vivo o está muerto? No lo saben, no lo saben. Walter Mendoza, que es uno de los criminales terroristas de las FARC, de la Segunda Marquetalia, salió en declaraciones a indicar que el gobierno colombiano debe corroborar diplomáticamente, este es increíble, doctor Fernando, oiga, diplomáticamente, si Iván Márquez está muerto o está vivo, porque Iván Márquez tiene protección, está ubicado en Venezuela, donde lo cuidan y donde vive permanentemente. Entonces, Walter Mendoza pide que el gobierno lo aclare porque hubo una carta en la que más o menos se propone la decisión entre la gente que maneja Walter Mendoza y la gente que maneja Iván Márquez. Entonces Walter dice, yo no sé que la carta sea cierta, corroboren ustedes si está vivo o está muerto, yo no lo puedo decir. Así que aquí lo que estamos viendo es que van a hacer una nueva disidencia, esta vez la disidencia de la Segunda Marquetalia. Primero dijeron que estaba muerto, lo aseguraron. Sí. Después resucitó, que está vivo, pero nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto, claro. Y tampoco ha aparecido en nada, es cierto.
Bueno. Hay una supuesta carta que firmó Iván Márquez que Walter Mendoza dice, nosotros no creemos que eso sea cierto. Bueno. ¿Mm? Y como estamos tan escasos de talento y de gente que sepa periodismo, lo estamos importando de España. Tenemos a Pablo Iglesias de Podemos. Lo trajo RTBC, ¿no? Lo trae RTBC, doctor Fernando, para hacerlo figura en Colombia, donde además ya no es figura, ¿no? Este es Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno español, acompañó a Pedro Sánchez. El Coletas le llamaban en España a este sujeto, uno de los promotores del comunismo mundial en Latinoamérica, por supuesto muy amado por Cuba, por Venezuela, por Bolivia con Evo Morales y en Colombia por Gustavo Petro. Y ahora lo traen para que haga un programa en RTBC. Ya estamos preguntando cuánto nos va a costar poner al aire a este señor en un programa que se va a llamar La Base, en la promoción que hicieron del programa de Iglesias. Preguntan lo siguiente: ¿qué opinas de la llegada de La Base, programa de actualidad conducido por Pablo Iglesias, a la pantalla de Señal Colombia? ¿Ah? ¿Qué Bueno. tal? No que nos faltaba. De manera que Holman Morris se trae a Pablo Iglesias desde España para que nos haga un programa especial. ¡Qué bueno! A un comunista que ha atacado a la oposición en Colombia. Y no tendría por qué hacerlo, porque es que Pablo Iglesias, doctor Fernando, pues es un español y él bien puede decir lo que le dé la gana en su país y con su gente y con sus políticos, pero hacerlo en Colombia, no. Y lo peor, ahora que pongan a RTBC con plata de todos nosotros los colombianos a pagar el programa del señor Iglesias, un despropósito. Muy bien. Aquí está la promoción, perdóneme, aquí está la promoción de RTBC. La estaba buscando para presentársela. La promoción de RTBC en Twitter, donde hacen alarde de la llegada. Atención, a Señal Colombia llega La Base, programa de opinión y análisis conducido por Pablo Iglesias. ¿Cómo le parece? Era lo que nos faltaba. Como no tenemos suficientes izquierdistas en Colombia y como no tenemos periodistas en Colombia, lo importamos desde España. Sí. Y lo hace Holman Morris y nadie le pregunta, ¿no? No, poco se le ha preguntado, pero bueno, ya le hemos enviado desde el sábado derecho de petición para que nos cuente. ¿Y cuánto costará? Sí, claro, eso gratis no es. Bueno, Claro. Y Colombia ayudará a la reconstrucción de Gaza, dice el ministro saliente de Relaciones Exteriores. Luis Gilberto Murillo, sí señor. ¿Con qué vamos a ayudar? ¿Con todo? Aún no sabemos porque no ha revelado de qué manera vamos a ayudar a la reconstrucción de Gaza, pero ha dado algunos datos, doctor Fernando, sobre otro tema que es de la mayor importancia. Dice Luis Gilberto Murillo que Gustavo Petro, que es un líder mundial que ha trabajado por la paz, será clave en los diálogos entre Ucrania y Rusia para lograr la paz. Y vea usted, escuche cómo le hace quite a la pregunta del periodista que le habla sobre el tema de Venezuela. Recuerde que Luis Gilberto Murillo dijo que hasta el mes de enero le darían a Venezuela para que muestre las actas. Le preguntan si todavía sigue en firme la idea y él elude el tema, lo evade. Él dice, es como si no fuera con él. El periodista le pregunta a la nada. Veamos a Luis Gilberto Murillo en estas declaraciones. El presidente Zelensky, yo simplemente tomo lo que se ha dicho en medios y lo que ha planteado el presidente Petro. Cualquier diálogo para la búsqueda de la paz entre Rusia y Ucrania requiere que estén las dos partes, pero desde la perspectiva colombiana tengan en cuenta esto. El presidente Petro es una figura importante, un líder global, que ya lo llaman a conocer su posición frente a un conflicto como el de Rusia y Ucrania. Su perspectiva es muy importante. El presidente Petro nos ha dado la instrucción de trabajar por la paz entre Rusia y Ucrania, pero una paz que sea justa y que involucre a los dos. Por eso yo he estado en contacto con funcionarios del gobierno del presidente Zelensky. La última reunión fue con la ministra de Política Social que nos visitó en Colombia y hablamos de paz. Igualmente fui en misión oficial a Moscú para hablar de paz. Aliados acogiendo un planteamiento de Turquía, nosotros le
presentamos al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acogimos la solicitud de Turquía de que se sentaran a dialogar de paz con Ucrania. Inclusive el presidente Erdogan ofreció a Ankara para hacer esos diálogos. ¿Y cuándo los diálogos de paz en el Cauca o en el Meta o en el Catatumbo, no? Por eso. Aquí en guerra, aquí destrozados, destrozados claro, por las guerrillas y por el narcotráfico. Y nosotros de figura, ¿quién llamó a Petro a intervenir en los diálogos entre Ucrania y Rusia? Nadie, pero él se llama solito. Él se llama solito. Él se llama solito. Bueno. Petro, que está en Brasil, doctor Fernando, en una reunión en la cumbre G20, ya están diciendo que probablemente se reúna con el presidente Joe Biden para conversar de alguna cosa, no sabemos de qué. Y Petro desde allí está enviando mensajes respecto a la importancia que tiene el salvar al mundo de la crisis climática, porque ese es su tema, ¿no? Petro quiere ser recordado como el salvador del mundo por el tema de la crisis climática. Era lo que faltaba. Bueno, no se nos había ocurrido que un ministro se hiciera canción y documental para él, o que se lo hicieran para él. ¿Quién se lo hace? Pues los contratistas del ministerio. Francia Márquez se hace documental. Era lo que faltaba, que los ministros tengan canción. Igualada es el nombre del documental que nos costará o nos costó mejor 70 millones de pesos a los colombianos. Escuchemos y veamos el reel de lo que será el documental. Francia Márquez. Somos descendientes de hombres y mujeres libres que fueron esclavizados. A mí me han dicho que soy una igualada. Pues sí, soy igualada, ¿y qué? Bueno. No ver el territorio solo como una fuente de riquezas. Bueno, este es el documental de Francia Márquez que se llama Igualada. Daniel Briceño denunció que a través de Proimágenes el gobierno de Gustavo Petro destinó 70 millones de pesos para ayudar con la producción y del documental de la vida de Francia Márquez. Definitivamente. Bueno, y ahora tenemos otro concierto en Buenaventura, ¿no? Sí, señor, 7 de diciembre, concierto en Buenaventura, pagado por usted, por mí y por todos los colombianos. Concierto por la paz, organizado también por RTBC. Aquí está la cláusula sobre el costo del concierto, que nos va a valer la bobadita de 2.348 millones de pesos. Concierto en Buenaventura por la paz. Por la paz, sí, señor. Esto es inaudito. En Buenaventura, en ese litoral pacífico que está afectado, como está afectado, más al norte, peor todavía, hacia el Chocó, pero una situación terrible, haciendo conciertos. Pero hay conciertos. Muy bien. Y se despidió Vicky Dávila. Se despidió y ya anunció su campaña y ya estaba obrando como candidata a la presidencia de la República. Ya, ella envió un video de unos 14 minutos a sus televidentes y lectores de Revista Semana en los que habla de su trayectoria, de quién es hija, por qué llegó donde llegó, de su vida como periodista y por qué terminó interesada en los asuntos políticos del país. Escuchamos un poco de lo que dijo Vicky Dávila. Y a quienes han trabajado y construido conmigo, a quienes me han dado oportunidades, me han tendido la mano y a quienes me han criticado, mostrándome un mejor camino. Gracias también a quienes pusieron piedras, haciéndome más fuerte. Sé que la gran mayoría me conoce, pero pocos saben de dónde vengo. Soy hija de una ama de casa y del capataz de una finca que cantaba tangos. De ellos no heredé dinero ni apellidos. Bueno. Es Vicky Dávila, entonces, candidata presidencial que irá por firmas, doctor Fernando, a estas elecciones. Bueno, ella lanzó como su gran programa, eso es incómodo, capataz de una finca, el padre de Vicky Dávila, cualquiera, un trabajo honrado, un trabajo honesto, maravilloso, pero
En fin, ponerlo como un elemento fundamental de su campaña, no se me ocurre por qué. Y finalmente, hoy se elige magistrado para la Corte Constitucional. Esperemos que se elija bien, ¿no? Hay controversia con uno de los candidatos. Hoy habrá plenaria del Senado para elegir magistrado a la Corte Constitucional en reemplazo de Antonio Lizarazo, conocido en el mundo político como la Garza Lizarazo, quien sale después de haber sido magistrado durante 8 años del Alto Tribunal. Los 3 candidatos son Claudia Dangond, Jaime Humberto Tovar y Miguel Efraín Polo Rosero. De acuerdo con lo que han manifestado los partidos, doctor Fernando, la elección está entre Miguel Efraín Polo Rosero y Claudia Dangond. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que el petrismo está apoyando la candidatura de Miguel Efraín Polo Rosero en el Senado de la República, porque este fue magistrado auxiliar de Vladimir Fernández, quien fuera secretario jurídico del presidente Gustavo Petro, que Petro lo nominó y lo llevó a ser magistrado de la Corte Constitucional. Y lo que buscan es tener entonces ya los 2 primeros magistrados de los 9 en el Alto Tribunal directamente de Gustavo Petro. Esta vez la terna la presentó el Consejo de Estado. Uno de los candidatos es Miguel Efraín Polo, que fue auxiliar de Vladimir Fernández. Y la otra, por otra parte, que parece ser tiene más fuerza, pero uno nunca sabe en política, que Miguel Efraín, es la doctora Claudia Dangond, es una mujer conservadora que llegaría a la Corte Constitucional. Ya les contaremos a quién elige el Senado de la República el día de hoy. Se los contaremos mañana cuando estaremos con ustedes reunidos en estas gratas conversaciones que tenemos, contándoles lo que pasa en Colombia y en el mundo, aquí en La Hora de la Verdad. Hasta mañana. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.